Hola, buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Saúl López Santizo. Estoy en esta hora una vez más con mucho gusto para presentarles una reflexión que tiene que ver con la forma de tener éxito aún en medio de las dificultades, como le pasó a Pablo, que es lo que vamos a ver en un momento. Cuando él llega a Éfeso, encuentra él diversas dificultades, pero son oportunidades para que él pudo ver el poder de Dios para sacarlo adelante y al final pues tuvo resultados bastante grandes, exitosos. Recordemos que Pablo había llegado a Éfeso dos veces, una vez en su segundo viaje y la otra vez aquí en el tercer viaje, donde pues él llega a la sinagoga como de costumbre. Primero llegaba a la sinagoga y entonces empieza a predicar. Aquí dice, entró Pablo en la sinagoga y por 3 meses, estoy leyendo Hechos 19:8, por 3 meses continuó hablando denodadamente, discutiendo y persuadiéndolos acerca del reino de Dios. Entonces vamos a ver que en primer lugar Pablo estaba hablando la palabra de Dios con toda confianza, con todo denuedo, o como se dice normalmente, bajo la unción del Espíritu Santo. Y estaba hablando acerca del reino de Dios. El reino de Dios es el ambiente donde Dios reina, donde Jesucristo es Señor. Jesucristo va a venir en su segunda venida para establecer por completo su reino a esta tierra, pero mientras tanto nosotros tenemos que rendirle todas nuestras áreas de nuestra vida. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, necesidades, serán añadidas. Pero algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino. Ante la multitud, Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos, y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Entonces, él tuvo que salir de la sinagoga e irse a otro lugar. Él salió porque se volvieron desobedientes, dice aquí, hablando mal del camino. El Evangelio, Jesucristo, es un camino, es una forma de vida, que era lo que Pablo hacía y lo que Pablo nos está enseñando aquí. El Evangelio es una forma de vivir para aplicar estos principios a nuestra vida. Y se fue de hablar solamente una vez por semana a hablar todos los días. Dice aquí diariamente en la escuela de Tirano. Era un edificio, una escuela posiblemente de un maestro filosófico griego, pero que le abrió las oportunidades y tiene resultados, dice aquí, de tal manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto griegos como judíos. Estuvo durante 2 años. Alcanzó entonces una mayor audiencia y un mayor resultado. Cuando una puerta se cierra, tenemos que confiar y pedirle al Señor. El Señor abre otra puerta y Él nos prepara y nos da otras oportunidades. Ahora viene lo sobrenatural aquí del Evangelio. Dice que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Cuando hay necesidades, cuando hay situaciones, es una oportunidad para que nosotros vayamos y pidamos de Dios para que Dios demuestre su poder. Milagros. Dice aquí, de tal manera que llevaban pañuelos, delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Era tanto entonces el poder de Dios que se movía sobre Pablo, que aún en su cuerpo esos pañuelos que utilizaba él para limpiarse el sudor cuando estaba trabajando, porque él trabajaba haciendo tiendas, y también sus delantales, los llevaban, los ponían sobre los enfermos, eran sanos, y los que tenían espíritus malos eran liberados. Sabemos nosotros que el nombre de Jesús
es el que tiene poder. Sabemos de que Él hizo una obra en la cruz del Calvario para todo aquel que cree, y ahí tenemos la provisión para cualquier necesidad. Pero aquí se da otro problema. Dice que algunos que practicaban la magia, porque esta ciudad había mucho de eso, supersticiones, magia, idolatría y todo. También algunos de los judíos eran judíos exorcistas ambulantes. Trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os ordeno por Jesús a quien Pablo predica, decían ellos. Y dice que eran 7 hijos de uno que se llamaba Esceva, de los principales sacerdotes judíos, que eran lo que hacían esto. Estos no eran cristianos, no eran convertidos, pero el espíritu malo respondió y les dijo: a Jesús conozco o reconozco, porque hay una lucha de poderes, pero sabemos nosotros que es mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y fue el que vino a atar al hombre fuerte y a quitarle todas sus posesiones. Y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó, o pudo más que ellos, o posiblemente a 2 de ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Entonces sabemos nosotros de que el nombre de Jesús tiene poder en la boca de aquel que ha experimentado un cambio en su vida, de aquel que es parte del reino de los cielos por haber nacido de nuevo, por haber creído en Jesús, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Y Jesús, cuando Él murió, Él nos proveyó para todas nuestras necesidades, especialmente para el perdón de pecados, y Él resucitó. Con su poder está sentado a la diestra de Dios y nos ha hecho sentar juntamente con Él, o sea que hay una autoridad ahí que tenemos que utilizar. Y supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos, y el temor de todos ellos se apoderó de todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era exaltado. Cayó sobre ellos entonces temor. Entonces, el Señor va a utilizar esta situación aquí, contraria del reino de las tinieblas, para su gloria, porque se vio la comparación de los 2 reinos. Se vio que Jesús es el que tiene el nombre donde Él es exaltado. Y también muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Y muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos, y calculando su precio, hallaron que llegaba a 50,000 piezas de plata. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Aquí tenemos un resultado, entonces, que cuando está el Señor de por medio, siempre hay una victoria, porque Él nunca ha perdido una batalla cuando hay una situación así. Aquí vemos 2 cosas que nos demuestran los que habían creído. Había muchos que practicaban la magia. En primer lugar, confesaban sus pecados. Cuando el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia y prosperará, pues. Y los que practicaban, dice, la magia negra, traían la magia, juntaban sus libros. Ellos tenían unos rollos de papiro o de piel, donde tenían conjuros y otras cosas así que ellos practicaban, y los quemaban a la vista de todos. Y el valor dice que era como de unas 50,000 piezas de plata, o 50,000 dracmas. Una dracma era más o menos el salario de un hombre. Entonces quiere decir que esto era una cantidad muy grande. O sea que el valor
que se le da al reino de los cielos debe ser mucho mayor que cualquier otra cosa. El valor de nuestra libertad, el valor de nuestra paz debe ser mayor que otras cosas. De todas formas, cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las cosas vendrán por añadidura. El reino de los cielos no es comida ni bebida, sino que es justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Cuando el reino de los cielos se acerca, entonces hay libertad, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Más tarde, cuando Pablo hace algunos planes, porque él piensa ir a Jerusalén a dejar una ofrenda, y luego a Roma, porque eso era el plan que Dios le había puesto en el corazón, en su espíritu a Pablo. Hay un disturbio aquí por los plateros de Éfeso. Se hace una revuelta y se juntan en el teatro de Éfeso, que cabían como unos 25,000, y empiezan a hacer un disturbio ahí delante de los jueces, gritando al grandes Diana entre los efesios y tratando de atacar o de dañar a Pablo, pero Dios, que le había prometido que nada le iba a pasar ahí, el escribano, la persona que tenía la autoridad aquí, los calma y les dice que no es legal lo que se está haciendo, porque tiene que ser un juicio legal, y que Pablo no ha hecho nada ilegal. Ahí se termina todo. Y entonces la legalidad, la ley civil protege al cristiano cuando éste está haciendo lo correcto. Entonces, esperamos que esta corta reflexión haya sido de bendición para la vida, tu vida, y para la de los tuyos. Esperamos que tú seas bendecido, dejando que el Señor sea el Señor de tu vida, dejando que el reino de los cielos que se acerca a través del señorío del Señor Jesucristo, y que sepamos también de que cuando el Señor permite que se cierre una puerta, luego hay otra con mayor bendición, siempre utilizando nosotros la autoridad que tenemos en el nombre de Jesús, buscando la llenura del Espíritu Santo. Vamos a salir victoriosos en todo sentido. Que el Señor te bendiga y te guarde en esta hora. Esperamos que puedas seguir viéndonos en los siguientes videos y que puedas escuchar el presente si tú lo quieres, y compartirlo, y que puedas escuchar los otros, y si alguien no se ha inscrito, que se pueda inscribir. Amén.